No sé si alguna vez les has pasado como a mí, que estás leyendo un libro de fantasía, se lo muestras a alguien emocionado por contarle sobre el nuevo mundo que estás descubriendo y te miran con una cara de ¿estás leyendo eso? Siento que en general la literatura de género, es decir, como libros de fantasía, ciencia ficción, romance, thrillers, ese tipo de libros, tienen una reputación de no ser literatura de la buena. No estoy hablando sobre que simplemente no pertenecen al canon de la gran literatura occidental, sino que siento que hay una creencia generalizada en el público de que la literatura de género, en especial la fantasía, tiene mala prosa. Siento que mucha gente ve a la literatura fantástica como solo una forma de escapismo, como algo para entretenerte y pasar el tiempo rápido. Y eso lleva a una creencia general de que entonces no puede ser tan bueno. Nadie está escribiendo análisis o libros de 1000 páginas sobre las metáforas que usó Brandon Sanderson en uno de sus libros, no como lo hacen con Shakespeare. ¿Alguna diferencia tiene que haber entre los dos o no? Claro, siempre hay excepciones a la regla, incluso a reglas que son solamente percibidas y yo diría no reales. Ursula Le Guin, por ejemplo, dejó al mundo literario un poco desestabilizado después de escribir con una prosa magnífica historias que encajaban exactamente en el género de fantasía o de ciencia ficción. E incluso nos podemos ir hasta el otro lado del argumento. Hay escritores de fantasía que son reconocidos por tener una de las prosas más detalladas de todas. Todo el mundo sabe que la parte más difícil de leer El Señor de los Anillos es salir de la comarca, y una crítica general que he visto hecha contra Robert Jordan es que a nadie le interesa todos los detalles de los vestidos que están usando sus personajes. Y obvio, hay un público para todo. Tal vez sí te interesa ese nivel de detalle en tu comarca o en los vestidos de los personajes. Tal vez no, y simplemente quieres algo más fácil, algo más directo a la acción. Pero sí siento que hay una actitud generalizada ante la fantasía de creer que no está bien escrita, que su prosa no es de las mejores que vas a encontrar. La gente ya de por sí juzga bastante críticamente al género de fantasía en la literatura y varias veces usan este argumento de la prosa, del estilo, para intentar devaluarla. Lo que yo quiero hacer con este video es preguntar si de verdad esta es una buena crítica, si es una crítica en buena fe. Para hacer esto voy a utilizar dos novelas bastante conocidas, o bueno, tal vez debería decir dos sagas bastante conocidas. Por un lado tenemos El nombre del viento, escrito por Patrick Rothfuss, y por otro lado El archivo de la tormenta, escrito por Brandon Sanderson. Ahora, disclaimer, yo no estoy haciendo este video para comparar las dos novelas ni para decidir cuál es mejor o cuál merece más reconocimiento. Estoy utilizando estas dos novelas porque siento que representan muy bien ambos lados del argumento y son lo bastante conocidas para que gente que no las haya leído todavía sepa un poco sobre su reputación. Para explicarles un poco a qué me refiero con su reputación. Bueno, El nombre del viento no es solo conocido como la primera parte de una trilogía que tal vez nunca vayamos a ver acabada, pero también es bastante aclamada y bastante querida por el alto nivel de prosa que usa Patrick Rothfuss. Eso es algo que a mí me encantó cuando la estaba leyendo. Sentía que las metáforas que usaba, el ritmo de sus oraciones, el estilo de su escritura era muy bueno, era lindo. Me sumergía mucho más en la historia y sentía que tenía un propósito. Por otro lado tenemos El archivo de las tormentas, escrito por Brandon Sanderson. Han salido 4 libros de los 10 planeados y creo que puedo afirmar con bastante seguridad que la mayoría de gente lee estos libros por su trama, por los personajes, por el mundo, más que por la prosa del autor. Y como siempre, hay dos bandos. Hay gente que se queja de Patrick Rothfuss y que dice que no puede meterse en el mundo de su libro porque odia el nivel de detalle o el estilismo con el que escribe. Por otro lado, hay gente que se queja de Brandon Sanderson diciendo que su prosa le parece súper seca y nada viva y que eso impide que disfruten del mundo de su novela. Como dije, hay siempre público para todas las cosas. Y claro, la mayor parte de este debate se basa simplemente en gustos. Tú tienes todo el derecho de que te guste uno y no el otro. Pero yo siento que se está perdiendo un poco el enfoque del debate. ¿Cuál es la función de la prosa en cada libro? ¿Por qué eligió Patrick Rothfuss escribir de esta manera? ¿Y por qué Brandon Sanderson no? ¿Por qué eligió un autor una técnica y el otro autor no? ¿Fue simplemente random? ¿Fue al azar? ¿Fue simplemente porque están acostumbrados a escribir así? ¿O fue porque tenían un propósito más allá? Sé que esto probablemente ya te lo haya dicho tu profesora de literatura durante todos los años del colegio, pero la mayoría tiene razón. La mayor parte de las cosas que hay en una novela están ahí por una razón, aunque no quieras sentarte a analizar por qué la cortina de un personaje es de color azul.
hay cosas que sí importan. Las decisiones que toma un autor no están ahí por estar ahí. Por ejemplo, nunca empezarías una serie de eventos en una trama que no van a llevar a nada, o agregarías a un personaje que no aporta mucho. Yo creo que deberíamos juzgar a la prosa de un libro de la misma manera, no solo a través de su calidad, pero a través de su función. Específicamente qué función está cumpliendo en la narrativa general. Por favor, no me malentiendan, no estoy intentando decir que la calidad de la prosa de una novela no sea importante o sea irrelevante. Nadie quiere leer una novela en la que la gramática es tan mala que te quita completamente del mundo de la historia. Pero sí siento que hay maneras más productivas de juzgar el estilo de un libro, la prosa de un autor. Para hacer esto voy a recurrir al mismo Brandon Sanderson, que en una de sus series de cátedras en la Universidad Brigham Young explica cómo él entiende la prosa y ve la funcionalidad del estilo de una novela. Según Brandon Sanderson, y les voy a dejar el link en la descripción donde pueden encontrar esta serie de clases que él dio, puedes ver la prosa y el estilo de una novela de dos maneras, como un vitral o como vidrio. ¿A qué se refiere? Imagínense que ustedes están parados detrás de una pared y tienen una ventana enfrente suyo. Detrás de esa ventana, al otro lado de la pared, están sucediendo los eventos de la novela. Puedes hacer que esta ventana sea clara, simplemente un medio de comunicación y cómo transmitir los eventos que están pasando en el mundo, en la historia que tú quieres contar. Por otro lado, puedes hacer que esta ventana tenga algún tipo de decoración. Por ejemplo, un vitral, estos vidrios pintados que se encuentran siempre en las iglesias. Así que una vez que tomas un paso hacia atrás y ves todo en la vista general, te puedes dar cuenta de que el vitral está aportando algo al mundo, algo más que solo un medio de comunicación. Como dije, creo que ambos, El nombre del viento y El archivo de las tormentas, reflejan muy bien esta metodología. Por un lado tenemos El nombre del viento, que usa mucho más el método del vitral, el método en la que el estilo y la prosa de un libro aporta a la narrativa general. ¿Cómo hace eso exactamente? Para los que no saben, y para los que sí también para refrescarles las memorias, El nombre del viento está contada desde la perspectiva de un solo protagonista, del cual no voy a intentar decir su nombre porque creo que hasta ahora no sé cómo pronunciarlo, quien ya ha vivido su gran aventura, digamos, y ahora es dueño de un bar y se pasa sus días matando el rato. Llega una persona a hablar con él para que le cuente sobre las historias sobre sus días de gloria. Y eso es lo que es el libro, es el personaje principal, él mismo contando su propia historia. Entonces, cuando lo piensas de esa manera, importa muchísimo el lenguaje que se está usando para contar la historia, porque es un reflejo del personaje mismo, es una manera implícita de caracterizar al personaje. Mucha gente critica y mucha gente también ama el hecho de que este protagonista no sea muy confiable, que digamos. Todos los eventos del mundo nos los cuenta él. Entonces me parece importantísimo también tomar en cuenta la función que está cumpliendo la prosa. Está, como dije, caracterizando a este personaje. Por eso me parece muy importante pensar en la funcionalidad que está cumpliendo esta prosa. Está añadiéndole algo al mundo. Nos está diciendo que estos eventos que están pasando nos lo está contando la persona que los vivió. Y eso me parece que cumple una funcionalidad más allá de simplemente transmitir la historia. Como dije, está implícitamente caracterizando al personaje. Creo que entonces nos queda claro la funcionalidad de la prosa en las novelas de Rothfuss. Nos deja claro que la decisión de escribir con metáforas, con ritmo, con recursos literarios, no fue simplemente porque le gusta escribir así, aunque supongo que eso también tiene un rol en su decisión, pero que hablan sobre algo más allá, que representan una decisión consciente sobre cómo presentar la narrativa y presentar a este personaje. De esta manera, cuando tomas un paso hacia atrás y ves no solo la historia que te han contado, pero sino cómo te la han contado, ambas piezas se encajan y se complementan. Ese es el método del vitral. Pero también tenemos el método del vidrio, es decir, el del archivo de las tormentas. Para resumir, El archivo de las tormentas es un proyecto de Brandon Sanderson de 10 libros. Hasta ahora solo hay 4. Y sí, estoy leyendo El ritmo de la guerra. Ayer lo único que hice literalmente fue leer todo el día. Ya pronto saldrá mi video sobre una reseña así, no con spoilers todavía, no sé, sobre el libro. Pero bueno, es una saga que planea tener 10 libros, que es bastante detallada en cosas de trama, de la creación del mundo, de los personajes. Es un poco como Juego de Tronos, con todos los personajes que te tienes que acordar. Brandon Sanderson, conscientemente, sabiendo la cantidad de detalles que tiene su mundo y que tienen sus personajes y su historia,
decidió tomar el método del vidrio, es decir, para él la prosa, para él el estilo con el que escribe es simplemente una manera de comunicarte la historia, nada más y nada menos. Para él, el vidrio a través del cual tú ves la historia y los eventos de la trama tiene que ser lo más claro posible. Esto es una decisión consciente. Y claro, yo sí he sentido que si comparas los primeros libros que escribió Brandon Sanderson con los últimos, su prosa ha mejorado mucho, no en el sentido de que ahora usa más metáforas o más recursos literarios, sino que la ha pulido. Brandon Sanderson deja que sus personajes y sus eventos Brandon Sanderson deja que los personajes y los eventos de sus novelas hablen por sí mismos, y para eso lo único que tiene que lograr es que sean bien transmitidos. Para eso, una prosa clara, directa y precisa es lo más importante. Y así es como tenemos los dos métodos, el vitral y el vidrio. Esto no es una dicotomía, no es o haces uno o haces el otro. Yo creo que hay un espectro, hay bastantes puntos en el medio, digamos, en los cuales puedes decidir escribir o en los cuales vas a encontrar una novela. Varios de mis autores favoritos, siento yo, están un poco en el medio. Y quiero dejar en claro que ningún método es mejor que el otro. Como dije, hay un público para todo. Lo que quiero hacer con este video es dejar en claro de que a veces juzgar simplemente por la calidad de la prosa, y otra vez, no me refiero a la calidad de la gramática, sino al estilo con el que se escribe, es a veces no tan productivo como uno podría creer. Tenemos que juzgar, yo creo, todos los elementos de la narrativa a través de su función. En este caso, la prosa también cumple una función, y a veces siento que nos olvidamos de esto. ¿Por qué decidió Brandon Sanderson escribir así? ¿Por qué decidió Patrick Rothfuss escribir de otra manera? Como digo, te puede gustar una y puedes odiar la otra, no hay nada malo con eso. Pero creo que no debemos simplemente pensar que esta es una decisión random al azar que toman los autores. Varias veces estas son cosas sobre las que los autores han pensado, fácil, incluso subconscientemente, pero están ahí por alguna razón. Hay que ver la imagen más grande. Hay que dar un paso atrás y ver toda la ventana. Temas de estilo, temas sobre cómo contar una historia, a mí siempre me han interesado. Hice todo un video sobre la diferencia entre la filosofía y la literatura, concentrándome en cómo ambas disciplinas parecen intentar contestar la misma pregunta, solo que de maneras diferentes. Es un tema que me encanta y he estado pensando mucho en este tema, en especial porque ahora estoy poco a poco terminando el primer borrador de mi novela y voy a tener que empezar a editar, cosa que significa tener que pensar en qué estilo voy a querer usar. Entonces, no sé, surgió este tema en mi cabeza y como ustedes saben, este canal tiende a ser simplemente yo hablándoles a ustedes sobre las cosas que me están preocupando en ese momento. Normalmente sobre literatura, obviamente, porque eso es, honestamente, creo que el mayor tema que ocupa espacio en mi cabeza. Así que espero que les haya gustado el video. Si es que tienen un comentario, si es que están en desacuerdo conmigo, por favor díganme en los comentarios, porque sé que los argumentos que he presentado acá no son para nada invencibles y me encantaría poder discutir de esto con personas que les gustan los mismos temas que a mí. Así que muchas gracias por ver, muchas gracias por llegar hasta acá. Y además, si eres fan de Brandon Sanderson como yo, dime si te está gustando El ritmo de la guerra. Pronto voy a hablar un poco más sobre eso. Y muy, muy feliz lectura.